Andrea, buenas tardes, dígame. Mi querida Michelle, ¿cómo está? Le cuento, estoy aquí desde las 5:55 y no se conecta nadie, pero me parece rarísimo. No sé si habrá algún problema con el link.
Hola a todos, ¿cómo están? Les comento, o más bien coméntenme ustedes, ¿qué problema hubo? ¿Por qué hay tan pocos estudiantes? ¿No sabían que había clases hoy? ¿Cómo le va, profe? Buenas. Sabe que no. Yo abrí en la mañana, a mediodía y tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, el aula No. claro, el aula y no había. Es más, ahorita me conecté porque dije por si acaso. Ya, vamos a hacer una cosa. Hablé con el instituto y en realidad me dice que sí, que no están socializados los estudiantes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a suspender. A las 7 vamos a tener los dos grupos porque tengo 7 estudiantes, son muy pocos. El que se pueda conectar, que se conecte. El que le pueda socializar a sus compañeros, que les socialice. En definitiva, quien no pueda, ya no es responsabilidad de ustedes. Yo les voy a tomar un print de pantalla en este momento. Y iniciamos a las 7 el día de hoy. Sí, vamos a tener clases de 7 a 8 con el otro grupo. Entonces, ya nos vemos. Le voy a cerrar ya esta para ya encontrarnos de 7 a 8. Disculpe, profe. Ya. En este momento, yo también acabo de ingresar a la página del instituto y les acabo de escribir a los compañeros en el WhatsApp para que se conecten. Entonces, yo no sé si podemos esperarnos unos 5 minutos más para ver si tenemos el quórum para poder seguir en clases, porque sí se me dificulta a mí La el verdad, horario. ya no puedo porque ya me dijo el instituto que cierre la plataforma. De hecho, me han de cerrar ellos mismos si ven que sigo aquí conectada. Como yo les digo, los que puedan conectarse, que se conecten. Los que no, ya lamentablemente, bueno, les queda la clase grabada. Pero disculpe, profe, para que le suban inmediatamente, por favor, porque igual como yo ahorita pedí permiso, solo una hora estoy en mi trabajo, yo de 7 a 8 no puedo porque el movimiento es más fuerte.
Ya, yo les Así voy a es, decir estamos eso al necesitando. Licenciada, por favor, buenas noches. Es que estamos ya ahorita conectados, o sea, ya la compañera mandó al grupo Sí, yo les entiendo, pero ya son del chat. 6:03. Entonces, Ya sale también de mis manos. Yo les estuve esperando, hablé con las personas del instituto y vamos a tener en la tarde de 7 a 8. o lo que puede hacer, licenciada, es una sugerencia. Usted puede darnos clases y los demás que no se conectaron que reciban clases de 7 a 8, pero es que también Claro, nosotros licenciada. ya solicitamos permiso también. Licenciada, buenas noches. Claro, Claro, porque estamos ahorita por lo que el horario está establecido. No podemos ponernos de acuerdo. Es falta de respeto incluso a nosotros. Nosotros estamos ahorita. Claro, yo también por ese motivo yo pedí ahorita permiso del trabajo de 6 a 7 y me dijeron, bueno, esa hora puede ausentarse. Pero Licenciada, una consulta. Usted es la misma licenciada que nos dio desarrollo humano, creo que era, ¿no? relaciones humanas, Relaciones humanas. sí, es la misma profe. Creo que Sí, está ayuda, conversando. licenciado, de la mejor manera para ver si es que podemos tener las clases. Los Kennedy para allá, para la ¿Cómo le hacen para dar así la selección? Coges y aplastas el 2 y se marca 2 de 1. 790. 790, por favor. Factura, Creo que ya están aumentando los Fácil. compañeros. Solo pones, aquí aplastas en ventas, pones 790, esperas. Ahí ves si la tarjeta es así o si no le metes, como es así, solo le pones aquí nomás. Compañero Calderón. Y ya está. Esto ya conecta ya. Eso no vale. Ahí solo esperas nomás que salga. Sí, claro. Claro. Luego solo aplastas que es vista. Le dices al señor que firme, por favor. Y ya está. Y pones aquí, ve, en factura electrónica. Una mesa la ayudan, por favor. Listo, chicos. En consideración a todos ustedes, me acaban de decir desde coordinación académica que puedo dar clases con todos ustedes. Si ustedes tienen algún medio de comunicación con sus compañeros, díganles que los que no se conecten hasta las 6:20 ya tienen que conectarse a partir de las 7 de la noche, porque ustedes también conocen que tienen clases todos los días a las 6 de la tarde. Entonces, vamos a empezar con los que están aquí. Sí, efectivamente, yo también tuve el gusto de estar con ustedes en la clase de relaciones humanas y vamos a iniciar con el otro módulo que le sigue a esa clase, para lo cual en primer momento les voy a compartir el sílabus para conocerlo. Este también está, si ustedes ven subido en el aula, es un sílabus que en realidad establece todo lo que vamos a hacer y las actuaciones que vamos a tener. El docente Santiago Robles no pudo acompañarnos porque se le cruza con otra materia, otra clase, pero la voy a asumir yo, que también ya he sido profesora dentro de esta cátedra en el instituto, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la materia Geografía del Ecuador. Ustedes ya me conocen, pero me voy a volver a presentar. Para todos ustedes, yo soy Andrea, así me pueden llamar. Ya tienen todos mi número de teléfono para cualquier tema. El horario lo vamos a manejar el mismo horario, el horario de contacto de 7:30 a 8:30 de la mañana, y en la tarde de 5:30 a 6:30 de la noche, igual para que no se choque con sus horarios, y me pueden contactar los días que no estemos en clases, obviamente, porque cuando estamos en clases estamos de 6 a 7. Para cualquier duda, solicitud o cualquier otro tema. En la tarea, igual que la otra ocasión, la vamos a dejar. La siguiente clase ya la van a tener cargada y les explico cuál es el contenido de la tarea. ¿Qué les pido que tengan en consideración siempre? Toda la información oficial es a través del aula virtual.
El tiempo límite se establece en el aula virtual. Está colocado el tiempo del examen, hasta cuándo lo pueden rendir. Igualmente el deber, las características del deber, qué tiene que tener un deber para tener 10, y todo está colocado. Especialmente tengan en cuenta las fechas límites, porque en la anterior materia hubo mucho conflicto con eso. La fecha límite tiene que ser respetada. Yo no manejo el sistema, yo no tengo credenciales ni para extender la fecha, ni para cambiar las notas una vez suban las notas. Entonces sí les pido que tengan en cuenta eso, y que yo apenas acabe la materia, reviso deberes y el sistema automáticamente hace un cálculo. Se cierra y yo no puedo abrir, ¿sí? Para que lo consideren. Entonces vamos a empezar con geografía del Ecuador, ¿sí? Dígame, Angélica. Licenciada, una preguntita. Yo presenté el deber de relaciones humanas, con un día que se cerraba la plataforma en el tema de deberes, pero me había sacado 850, sino que yo necesitaba en algún comentario saber por qué saqué esa nota. Ya, No yo le sé voy a cómo pedir se que puede usted se hacer eso. contacte conmigo en el horario que le digo y yo le explico tranquilamente, abrimos su plataforma, vemos y le explico, ¿sí? En este momento no le puedo explicar porque si le explico a usted tengo que explicarles a todos y ya son las 6:20, ¿sí? En ese horario que yo le digo, pero en ese horario. Si usted me llama luego, si usted me llama después, si usted me llama antes, lastimosamente no le voy a poder contestar porque de seguro estoy en otras actividades. Sí. Ok, Ya. muchas gracias. Entonces usted me llama y yo le comento por qué, con particularidad, con señas le indico ya. Entonces les voy a presentar el sílabus de esta clase. La unidad 1, que es la que vamos a empezar a ver el día de hoy, está compuesta por la evolución de la ciencia geográfica, que tiene por objeto general indicar la historia, teorías y epistemología de la geografía hasta la actualidad. Está conformado por 5 temas. Primero, historia de la geografía. Segundo, aplicación y ramas de la geografía. Tercero, aplicación y ramas de la geografía en cuanto a geografía física, la anterior es geografía humana. Cuarto, el espacio geográfico como una unidad de análisis, principales definiciones, identificación de elementos esenciales, métodos de orientación geográfica. Y el 5, que es la cartografía y mapas, uso y lectura, representación de escalas, elementos de un mapa, sistemas de coordenadas. El número 2, la unidad 2, que es Ecuador biodiverso y cultural, cuyo objeto es reconocer las principales características del Ecuador en las esferas, biofísicas y socioculturales, que contiene igualmente 5 temas que lo vamos a revisar cuando ingresemos a la unidad 2, la unidad 3, que son las ciudades en el Ecuador, con el tema general o la idea general, analizar las principales características de las ciudades en el Ecuador, sus vínculos y dinámicas. La unidad 4, que es geografía del transporte, que busca clasificar la organización especial de los sistemas y redes de transporte, así como sus enfoques actuales. Eso es todo el sílabus. Como ustedes ven, está conformado de 2 hojas. Vamos a iniciar en este momento con la unidad 1. Como me comentan ustedes mismos que recién les han habilitado el aula, no han tenido tiempo de revisar el material, igual que en la otra ocasión. Todo el material está compartido dentro del aula. Solamente tienen que identificarlo. Está dividido igualmente por unidades y van a encontrar en la evolución 1, en la unidad 1, la evolución de la ciencia geográfica, y vamos a empezar a la lectura de las mismas y a la explicación si tienen alguna pregunta. Vamos a empezar con el tema evolución geográfica. Ya. Tenemos igualmente unas láminas que contienen toda la materia, como ustedes pudieron ver en el anterior. Ya. Me avisan si pueden ver, por favor. La presentación, ¿la pueden ver? Sí. Ya, muy bien. Sí, Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la evolución histórica de la geografía. Como todo en la humanidad, todo tiene un nacimiento y un origen que se dan principalmente en épocas antiguas, en la Edad Antigua o en la Edad Media. En el caso de la evolución histórica de la geografía, esta, por la curiosidad, digámoslo así, o por las ansias del ser humano de conocer, de identificar a qué se refiere y principalmente buscar nuevos horizontes, se desarrolla muy rápido, ¿sí? La introducción. El reto de definir la palabra disciplina. Reto 1.
No puede darse una respuesta científica a una pregunta filosófica. ¿Sí? Y el reto 2, la disciplina como producto de una evolución histórica. ¿Por qué hablamos de la disciplina? Porque para el desarrollo de una teoría, en este caso de conocer de qué se trata la geografía, desde sus inicios muy básicos, es decir, desde cuando nace hasta lo que entendemos ahora por geografía con todos los adelantos tecnológicos, necesitamos obligatoriamente de una disciplina y es justamente lo que tuvieron las personas que pongámonos a imaginarnos cómo levantaron un mapa, si así sea de un lugar muy pequeño sin poderlo ver desde arriba como nosotros ahora podemos hacerlo con toda la tecnología. Entonces, en razón de eso, tenemos que la geografía es la ciencia que estudia la Tierra como morada del hombre. En consecuencia, su centro de estudio es la interacción permanente entre el hombre y el medio. La geografía también es la ciencia que aborda el estudio de las relaciones del hombre con su medio. También es la ciencia que estudia la organización del espacio y es la ciencia que estudia la diferencia espacial de la superficie terrestre. Todo eso es la geografía. Todos estos 4 temas, desde 4 puntos, desde diferentes enfoques, definen lo que entendemos por geografía. En la Edad Antigua, sí, como podemos ver, este mapa es súper antiguo, pero si ustedes ven con el mapa actual, si se puede decir así, o los mapas que vinieron luego, en realidad tiene un parecido bastante sorprendente. Sí, no es exactamente igual. Si vemos un mapa actualizado, este momento mucho menos, pero en realidad tiene un parecido bastante sorprendente. Es porque justamente las personas que se dedicaron al estudio de esto lo hacían como se ve aquí, viajando. Era la única forma en que ellos podían levantar estos primeros mapas. Las primeras contribuciones de los pensadores de Grecia clásica es justamente donde nace como tal la geografía, como la entendemos ahora. Entonces, es la incorporación del vocablo geo y grafos, que significa la descripción de la tierra. Ese es el significado de geografía que tiene su origen en Grecia. Geo y grafos, descripción de la tierra, que es justamente lo que hace y el principal punto. Tiene un fuerte contenido matemático e interés por elaborar mapas geográficos y astronómicos. Utiliza símbolos vistosos, como ustedes pueden ver aquí, considerados como arte, que eran ciencia, porque estos primeros mapas eran considerados como arte porque primero, se hacía uno solo, en ocasiones alcanzaban a ser hasta 2, no se podría reproducir de una forma tan rápida como nosotros podemos hacer ahora, cogemos un mapa, lo sacamos del internet y sacamos 1000 copias en un minuto. No se puede hacer, es por eso que son considerados los primeros mapas como obras de arte. Los principales hitos en la evolución histórica de la geografía, como exponentes tenemos, por ejemplo, a Heródoto, quien es considerado el padre de la historia. Él tiene las primeras descripciones de corte geográfico y el saber geográfico como virtud estratégica. Así lo vio Heródoto. Eratóstenes es el padre de la geografía, es el pensador con sólidos conocimientos matemáticos y astronómicos. Elaboró los primeros mapas descriptivos, primera cuadrilla posterior, que es el sistema de coordenadas, y el cálculo de la circunferencia terrestre. Todo eso nos dejó Eratóstenes. Luego hablamos de otro expositor también, que es exponente, que es Estrabón. Estrabón era un gran navegante, nos dejó la geografía utilitaria para gobernantes, se dedicó al estudio sobre el mundo habitado. El principal aporte es la técnica de observación directa y referencia para la geografía regional del siglo XVII. Ptolomeo es un matemático y astronómico quien escribió uno de los principales textos de la geografía. Cálculo de tamaño exacto de la Tierra también nos dejó él. Es el creador del primer paradigma geocéntrico. La Tierra es el centro del universo y es el autor de una guía geográfica para elaborar mapas exactos. Eso es todo lo que nos dejó Ptolomeo. Tenemos también, eso es la Edad Antigua. Ya en la Edad Media ya hay un desarrollo, digámoslo así, en esta ciencia, en esta disciplina. Ya se convierte y tiene un carácter descriptivo. Obviamente lo que buscaba es que los otros seres humanos en otros pueblos o las generaciones que venían
conozcan de geografía, por eso es que se convierten en temas ya de carácter descriptivo, perdón. La colonización de Islandia es un hecho importante dentro de la Edad Media que ayudó también al desarrollo de la geografía. La colonización no solo de Islandia, sino de Groenlandia y las costas de Norteamérica por parte de los escandinavos. Como yo les mencioné al principio, cuando empieza el ser humano a viajar, empieza con esta curiosidad de conocer qué hay después de, qué hay cruzando un río, qué hay cruzando un lago y qué hay cruzando principalmente océanos o mares, es que se desarrolla en sí la geografía, que tiene su auge. Entonces, los principales exponentes también dentro de la Edad Media son en el orden en el que encontramos desde 1180 hasta 1320, son los personajes que ustedes ven aquí. Monjes franciscanos, descriptores de geografía en Asia Central. ¿Y por qué monjes? Porque en la Edad Media, hasta entrar más o menos a la Edad Moderna, el estudiar era un privilegio, y no solo era un privilegio de las personas que tenían posibilidad económica, sino que era un privilegio que pertenecía al clero, que pertenecía a la iglesia. Entonces, hacer un privilegio en la iglesia, muchos de los tratados, no solo en geografía, y muchas de las teorías vienen de los monjes. También Marco Polo, que creo que lo conocemos todo, que es en realidad uno de los navegadores más conocidos en la historia de la humanidad, es el realiza las primeras expediciones al continente asiático, y es cuando también se levantan importantes gráficos que luego se conocerían como mapas de ese continente. También tenemos a viajeros árabes que contribuyeron mucho a la geografía, interpretaron, comprobaron y tradujeron los postulados griegos clásicos, y obviamente estos se conservan incluso posteriormente, algunos siglos, y algunos de esos se comprenden o se establecen en los mapas actuales. Ya en la Edad Moderna hablamos de la innovación tecnológica en navegaciones marítimas, viajes trascendentales a nivel histórico, Vasco de la Gama, Cristóbal Colón, que todos lo conocemos, Fernando de Magallanes, también muy conocido en América Latina. Son los principales viajeros quienes levantan cartografías de continentes y expansión del conocimiento geográfico. Nuevamente se convierte en un hecho fundamental para el desarrollo de la geografía que la humanidad o los grupos empiecen a viajar. Navegaciones desde el siglo XIV se dan las cartas portuláneas, las cartografía tosca de mares y puertos. También vemos los mares, los mapas de recuperación de Ptolomeo del siglo XVI, y existe una consolidación como ciencia. Se da la revolución científica como causa de avances tecnológicos y la inclusión del método científico en la geografía. Esos son los avances que nos han dejado en cada uno. Tenemos otros teóricos, otros estudiosos que también contribuyeron a la geografía en general, como publicaciones, establecieron la división de la geografía física y astronómica, y en general la situación de las regiones del planeta, incluyendo el factor humano. Este es un punto muy importante, porque aquí es cuando ya no solo se estudia la Tierra, es decir, qué pasa con la Tierra. Ya no solo se describe a la Tierra, sino que ya se toma en cuenta el factor humano dentro de esta Tierra. Dígame, Mari Carmen. ¿Qué son las cartas portuláneas? Las cartas portuláneas, aquí estamos. En las navegaciones desde el siglo XIV, las cartas portuláneas comprenden cartografías toscas de mares y puertos. Es decir, son mapas, porque ya eran mapas, digamos, antiguos, no tan tecnificados como ahora, pero por eso es que dice cartografía tosca. Es decir, cómo se levantan los dibujos, que es la cartografía de los mapas, en tosca de mares y puertos. No se dedican a hacer como ustedes ven. Es que así empezó la geografía y los mapas. No empezaron a dibujar ciudades dentro de, sino que le empezaron siempre a hacer todo lo que tiene que ver con los límites con el mar. Entonces ahí es cuando se dibujan los mares y los puertos. Esas son las cartografías portuláneas por puertos. Gracias. Listo.
En la edad contemporánea, es decir, ya el siglo XIX al presente, que es la edad en la que nos encontramos actualmente, la geografía se toma como una disciplina ya educativa, es decir, ya se han sentado bases, ya conocemos de qué se trata la geografía y ahora la tenemos como una disciplina educativa. Es una materia de estudio y de enseñanza y obviamente ya se extiende no solo a este pequeño grupo de viajeros quien la hizo, ni a los gobernantes que la necesitaban en primer momento, porque ya se pudo multiplicar, digámoslo así, de una forma fácil, como yo les decía. Antes, muy difícil tener un mapa o doble mapa porque llevaba meses incluso dibujarlo. Ahora con un mapa del internet, en un minuto tenemos 1000 copias. Es por eso que se convierte en un material de estudio, de enseñanza e incluso de formación ciudadana. Tiene ahora, la geografía siempre tuvo un valor estratégico, no es ahora en el siglo XXI en el que nos encontramos. Siempre tuvo un valor estratégico y obviamente por el tema comercial. Es por eso que hay puntos en donde en realidad la afluencia de personas o puntos de comercio centrales que eran muy conocidos. Ese es también el valor que tiene la geografía, no solo antes, sino que lo sigue teniendo hasta este momento. También menciona que esta disciplina, si se la quiere ver así, es la clave para la exaltación del patriotismo y pertenencia. ¿Por qué? Porque a través de la geografía y de los mapas principalmente establecemos límites. Y al establecer límites, sabemos hasta dónde nos pertenece, es decir, hasta dónde es Ecuador. Sabemos que si cruzamos Rumichaca, ya estamos en Colombia y que ya no es Ecuador, ¿sí? Todo eso va generando actualmente lo que es la geografía. También tenemos representantes o principales expositores en la época contemporánea. Alejandro de Humboldt, quien es el padre de la geografía moderna, tiene una visión holística del mundo y ya habla de la relación de la naturaleza con el ser humano, que también es un tema muy importante en ese sentido. A Carl Ritter, que estudió y enseñó la geografía, y es quien creó el mayor incidente del ser humano en el medio físico. Es decir, ya pasamos de que la geografía solo son mapas a establecer en definitiva que tienen un valor más, que la geografía no solo es el estudio de los mapas como tal, sino que se constituye también en el incidente o en el factor humano dentro del medio físico que es la geografía. También tenemos a catedráticos universitarios dentro de este tema. Deme un segundo, por favor. Mil disculpas, me llamaban del instituto para ver si estamos en clases. Ya. Entonces, Friedrich Ratzel es un catedrático universitario. Él ya tuvo incluso obras acerca de geografía, la antropogeografía, que se refiere al estudio de la geografía en razón de antropo, que significa hombre. Es decir, ya toma en cuenta al hombre dentro de esta geografía, y la geografía política. Tiene una fuerte influencia darwiniana, es decir, de Darwin, del evolucionismo, y también habla sobre el determinismo geográfico que se sienta en las bases del estudio de las relaciones del humano y de la naturaleza. Entonces vamos viendo cómo va cambiando esto, ¿sí? Cómo en primer momento se constituye en el estudio únicamente de la Tierra, de cómo está organizada, y ya hablamos actualmente de no solo la Tierra y cómo está organizada, sino de la importancia del factor hombre dentro de este medio físico, dentro de esta Tierra. Tenemos expositores más actuales como Lucien Febvre y Paul Vidal de la Brache. Ellos también hablan de la cercanía que llega a tener el hombre dentro de la geografía. Hablan que ella es una ciencia en donde el hombre obviamente tiene mucho que ver porque incluso cambia o altera la geografía, que lo hemos visto muchos de nosotros. Es el padre de la geografía humana, como se la conoce en el caso de la Brache, y es una geografía como una ciencia o una de la síntesis. Finalmente, la evolución objetiva de la geografía y la evolución sustancial de la geografía. Objetivamente, se convirtió de arte a disciplina educativa, a ciencia y a profesión, mientras que la evolución sustancial de la geografía pasa de ser ambiental a regional, a espacial, a humanística. Es decir,
pasa de únicamente el lugar en donde estoy trabajando a regional, una región más extensa, a espacial, ya tiene que ver con no solo el lugar en donde estoy ni el continente, sino que ya salgo, es decir, tengo que realizar una mirada, si se quiere, desde arriba para determinar la humanística, es decir, la influencia que tienen, en definitiva, el ser humano dentro de la geografía. Esta es la introducción a la geografía como tal, es la primera parte de la unidad que nosotros tenemos dentro de esta materia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario. Ya, veo que ya estamos 34 personas, entonces vamos aumentando. Únicamente para quienes se conectaron un poco tarde. Tuvimos un problema con la plataforma. Las personas que ingresaron y están aquí ya no tienen que conectarse. Las otras personas, por favor, si les pueden socializar. Los otros compañeros que no alcanzaron a conectarse hasta ahora, tienen que conectarse en el link de las 7 de la noche. No sé si es que ustedes tienen ese link o desean que les facilite, y más que nada, ¿quién lo podría compartir en algún grupo de estudiantes? ¿Sí tienen acceso a ese link en el aula virtual o solamente se les habilita este link? Creo que todos nos conectamos por el aula virtual realmente, Lice. Sí, porque están 35, o sea, sí son un número grande, pero en realidad llegan a ser 110, pero sí suelen conectar entre 70 y 80. En el grupo A somos 110. Así es. Porque somos 2 grupos. Claro, en el grupo A es ahorita, este es el grupo A, este es el grupo de 6 a 7. Después vamos a tener el grupo de 7 a 8. Dígame. Licenciada, es que hay una cuestión con eso, a que se conecten el nuevo link para las 7, porque yo le digo, porque yo me ingresé, porque se me salió que estoy en el bus, me salí de la reunión de usted y quise ingresarme desde la plataforma y solo aparecía yo en el link. No, de nuevo ingresar para volver a ingresar a la plataforma, o sea, al link que estamos ahorita en este momento en la clase de usted. Pero en la plataforma, los compañeros que quieren entrar están entrando con el link de la plataforma y ese no pueden ingresar a su clase ahorita. Claro, por eso les digo, se les activa cada uno. Esperemos no tener conflicto con los compañeros que ya vienen después. De todas formas, estamos 35 estudiantes y Henry que me dice, tiene que usted clase a las 7, tiene que conectarse a las 7. Por favor. Licenciada, una consulta. No sé si usted dio, pero se me fue el internet, estoy yendo en el bus, en el celular. Una consulta. Con usted, como nos va a dar la materia de geografía, ¿va a ser la misma modalidad tanto en el deber como en el examen, por decirle más en el deber, un mapa conceptual? Vamos a revisarlo con el área académica y la otra clase que es el jueves, yo les socializo. Ya, y la tarea estaría prevista para cuándo que usted suba, disculpe. Para la otra clase ya está subida, es decir, que entre mañana máximo el día jueves antes de que inicie clases ya está subida. Gracias. Con todo gusto. Bien, entonces vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes dentro de esta materia. Ahora vamos a hablar de las ramas de aplicación de la geografía. Sí, primero vamos a hablar enfocada a la geografía humana. Recuerden, por favor, silenciar sus micrófonos si no van a aportar nada a la clase. Les agradezco mucho. Bien. Entonces, los objetos de estudio de la geografía. Recuerden que como yo les mencioné, la geografía tiene una evolución y no siempre su objeto de estudio o su objeto de estudio central es el mismo. Existencia tangible de elementos en la superficie terrestre. En la superficie terrestre encontramos el hecho geográfico, que es el espacio de tierra, el hecho físico, que son los océanos, ríos, mares y montañas, el hecho biológico, que es la flora y la fauna, los animales y las plantas, y el hecho social, que son las organizaciones sociales dentro de este espacio.
Asimismo, no sé quién si me ayudan apagando el micrófono, no sé quién lo tiene prendido. Muchas gracias. Asimismo, estamos expuestos o la Tierra está expuesta a fenómenos que son hechos bruscos, digámoslo así, y de corta duración que ocurren en la Tierra. Tenemos a los fenómenos geográficos, al fenómeno físico, que son temblores, tsunamis, erupciones, volcanes, a los fenómenos biológicos, que pueden ser plagas, epidemias, pandemias, y a los fenómenos sociales que están relacionados con el control de la población. Como ustedes ven, estos fenómenos tienen un vínculo o tienen una cercanía o se originan en estos hechos. ¿Sí? Y todos son objeto de estudio de la geografía, tanto los hechos como los fenómenos. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, esta es una inundación en Alemania del 2021. Si ven, es el mismo sector, es la misma tierra. Entonces, tenemos en este espacio de tierra, que es la geografía, una organización social, es decir, las personas que habitan dentro de este lugar, y obviamente una vegetación en donde de seguro había también animales. Se da una inundación. Estos son hechos. Y estos son fenómenos. Una inundación que, como ustedes ven, afecta principalmente y por la ubicación geográfica. Es decir, ustedes ven que aquí que es técnicamente un lugar que tiene una depresión que es hundido, entonces se da una inundación que también obviamente afecta a la vegetación, pero principalmente a la organización social. Eso estudia la geografía. Principios de la geografía, ¿sí? Dentro de los principales principios tenemos la localización, donde se encuentran los hechos y fenómenos geográficos, la causalidad, la explicación razonable de los hechos fenómenos, la relación, la integridad social, ambiental y biofísica, y el dinamismo, que es todo hecho y fenómeno gráfico, está en constante movimiento. La localización, ¿en dónde estamos? Hemos puesto aquí este símbolo que ahora representa lugar, ¿sí? Ubicación. La causalidad, porque pasan las cosas. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Talando árboles, se da una erosión que viene desde el mar, entonces obviamente al no existir esta barrera natural va a sobrepasar. Tenemos la relación que es la integridad social, ambiental y biológica, como yo les dije. Social, que existe un grupo humano dentro de ese lugar. Ambiental, las condiciones propias del lugar. Y biofísica, perdón, que tiene que ver con esta relación en ambos. Y el dinamismo es que esto siempre va cambiando. Por ejemplo, comparemos estos dos fotografías del mismo lugar. Una en 1970 y otra en el 2016. Siempre hay un dinamismo, siempre hay un cambio. Es por eso que la geografía también, al ser una ciencia, se tiene que ir actualizando. Tipos de geografías. Geografía humana. Es el estudio de las sociedades humanas desde una perspectiva espacial. El objeto de estudio es la población, su estructura y sus diversas actividades. El fondo, digamos, es el ser humano, la naturaleza y el contexto espacial único e irreparable. La geografía de la población. Estudio de los patrones espaciales y temporales de la población humana, crecimiento de la población local y regional, y la estructura de la población, edad, sexo, envejecimiento, acceso a servicios básicos, etc. Los tipos de geografía se dan también en las disciplinas que tienen relación a ella, que son la demografía, que es el estudio demográfico, es decir, la cantidad, por ejemplo, de mujeres que hay dentro de un cantón en Esmeraldas, por ejemplo. La sociología, que es el estudio de la sociedad, es decir, cómo está ese cantón en Esmeraldas conformado. Vamos a ver ahí todo lo que tiene que ver con culturas, con hitos históricos, es el estudio del ser humano dentro de esta sociedad. Y las matemáticas, que como todos conocemos, es la ciencia que se dedica al estudio de los números y que tiene como operaciones básicas la suma, resta, multiplicación y división. La aplicación de estos se da en proyecciones poblacionales, en los censos de la población y de la vivienda, que es la demografía. Nos permite ver, eso es, el estudio, por ejemplo, el resultado de un censo.
¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Qué edad tienen los hombres dentro de un determinado lugar? Dentro de un determinado lugar físico, es decir, en este caso dentro de un cantón, que es el ejemplo que les he puesto. La geografía económica, que es la relación espacial de actividades económicas, consumo y producción, es la combinación de factores naturales y espaciales en las actividades económicas, tiene que ver con la localización y la naturaleza, relación de la oferta y de la demanda especializada. Las disciplinas relacionadas con esta geografía son la economía, la historia y la política, y la aplicación, por ejemplo, en la distribución de recursos y las bases de datos económicos. La geografía cultural, que es el estudio de los fenómenos y productos culturales de la población, es la comprensión del mundo en base a la distribución espacial. Sí, por ejemplo, nos decía Carl Saur, las obras humanas que se inscriben en la superficie terrestre y le imprimen una expresión característica. Es el estudio de la geografía dentro de lo que se entiende como cultura. Es decir, cada cultura, por eso les dije, es importante el estudio del lugar tierra con el grupo de personas que la habitan. Disciplinas que se relacionan: la historia, la antropología y la arqueología. Aplicación: hallazgos de vestigios culturales y la búsqueda de bienes históricos tangibles e intangibles, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, al hablar de cultura. La geografía humana, urbana y rural, que es la que nosotros más conocemos. La conformación de ciudades y sistemas rurales, características históricas, económicas y sociales, tipos de asentamientos y principales problemas. Las disciplinas relacionadas con esta geografía urbano-rural son el urbanismo, la arquitectura, la economía y la historia. Se aplica en el desarrollo territorial, planes de uso y gestiones de suelo. Es decir, hay un lugar que nosotros podemos fácilmente identificar, que generalmente están en las urbes dentro de las ciudades, que es la zona urbana, y la rural, que ya tiene que ver con el acceso un poco más limitado, que están obviamente lejos del centro de la ciudad y que se convierten en sectores rurales. La geografía de la salud es el estudio de la temporalidad y distribución de las enfermedades, que ahorita bueno, no ahora, desde que empezó la pandemia se aplicó muchísimo para ver cómo esta evolucionaba, qué tan rápido llegaba de un punto al otro. La relación entre enfermedades y sus principales causas y los efectos ambientales de las enfermedades. Tienen que ver con ella la medicina y la epidemiología. Busca o se aplica en el control epidemiológico y la observación del comportamiento de enfermedades en tiempo real. El ejemplo clarísimo de cómo, por ejemplo, avanzan las cepas, cómo se ven la presencia de las cepas aquí, cómo van creciendo dependiendo el lugar en donde se encuentren, que tiene mucho que ver también con el comportamiento de las personas dentro de estos lugares. Y la consideración final. Con lo visto, la geografía humana podría considerarse una ciencia integrada por disciplinas sociales, siendo así un estudio desde el punto de vista espacial, una ecología humana y una ciencia de los paisajes culturales. Es importante que tengan en cuenta que la geografía no solo es el estudio de los mapas, y no solo es el estudio de los mapas al referirme al punto tierra, digámoslo así. Al decir tierra me refiero a la superficie en donde estamos, el lugar geográfico en donde estamos. Tiene mucho que ver y juega un papel muy importante dentro de el sistema poblacional que esté cerca, el sistema biológico, que es la fauna y la flora, como ya lo dijimos, e incluso con toda la actualidad que tenemos en cuanto al alcance de nuevas tecnologías, hablamos hasta de una geografía de la salud, que antes es un tema que en realidad no se tocó y ni siquiera se llegaba a imaginar que en algún momento íbamos a hablar de esto, ni lo íbamos a ver tan aplicado como lo hemos visto con la pandemia por la que aún seguimos atravesando. Esos son los dos primeros temas dentro de la unidad 1. Les voy a pedir que por el tiempo, ya que sí perdimos bastante tiempo, revisemos los demás temas para en la otra clase hablar y ver si es que tienen alguna pregunta, alguna incógnita. El siguiente tema se refiere a las ramas de aplicación de la geografía, ya no desde la geografía humana, que es como hablamos el primer tema, sino desde la geografía física.
Recuerden que estas son las dos principales ramas que vamos a topar dentro de esta clase. Entonces, las ramas y aplicación de la geografía 2, que se refiere a la geografía física, hablan o tienen nuevos parámetros de estudio. O sea, no son los mismos, no van acorde o en razón o tienen como centro de estudio el hombre. Por definición, esta geografía es la rama de la geografía que se ocupa del estudio de la superficie terrestre, estudiando únicamente el espacio geográfico natural, específicamente los patrones geográficos relacionados con la energía y el medio ambiente. El objeto central de estudio es los componentes físicos del planeta, sus relaciones recíprocas y dinámicas. Es decir, no vamos a hacer un estudio en razón a lo que es el hombre. Es por eso que sus factores, si vemos aquí, son muy diferentes. Primero, el relieve, los cuerpos hídricos, el clima y el suelo. Es únicamente lo que tiene que ver con naturaleza. El relieve son las formas en la corteza terrestre como las montañas, los valles, los fondos oceánicos. Los cuerpos hídricos incluyen los lagos, mares, ríos, los casquetes polares y glaciares. El clima, que es el estado más frecuente de la atmósfera del lugar de la superficie terrestre. Y el suelo, que son los elementos físicos, químicos y biológicos que componen a la superficie terrestre. ¿Es lo mismo tiempo que clima? Tiempo versus clima. Vamos a ver la diferencia. Entonces aquí, para hacerlo más didáctico, tenemos esta imagen que se utiliza, por ejemplo, ¿cómo va a estar el clima mañana? Ese es el tiempo, para que un poco ustedes entiendan. El tiempo y el clima no son lo mismo, sí, cambian totalmente. El tiempo es las condiciones atmosféricas en un lugar y tiempo determinado. Sí, por ejemplo, aquí está el dibujo, pronóstico del tiempo. El clima es el promedio de condiciones atmosféricas por periodos de más de 30 años. Por ejemplo, el tiempo es que estamos actualmente, diciembre en Quito es una época lluviosa, creo que en la costa también. El clima, por ejemplo, llueve en la costa y en la sierra, ese es el tiempo, pero el clima en la sierra es frío y el clima en la costa es cálido, es caliente. Y aquí nos da el periodo que tiene que mantenerse por más de 30 años. La costa siempre ha sido caliente, la sierra siempre ha sido fría, aunque ahora en ocasiones es bastante caliente también, pero se tiene que mantener esa condición y generalmente es fría. Entonces, tiempo y clima no es lo mismo, tengan esto en cuenta, esta diferencia es bastante importante. Entonces, este es un ejercicio de reflexión de las condiciones atmosféricas y del mal tiempo, para que por favor lo revisen y ustedes lo hagan y entiendan mucho mejor de lo que estamos hablando. Las ramas de la geografía física, al referirse únicamente a temas naturales, son la climatología y meteorología, que es el estudio de los fenómenos meteorológicos en un tiempo cronológico. Los parámetros son la meteorología y el tiempo atmosférico, y las principales observaciones son la temperatura, humedad y radiación. Aquí tenemos los rayos, tenemos las tormentas, tenemos cómo afecta el sol dentro de, por ejemplo, el clima, es decir, que tenemos aquí. Lado derecho, temas, digamos, con más luz, más abiertos, y en el lado izquierdo lo que son tormentas, que digamos son los polos, ¿no? El clima caliente y el clima frío. Se aplican en el monitoreo de fenómenos atmosféricos, en las proyecciones climáticas y en los cambios climáticos. La hidrología, que también es una rama de la geografía física, es el estudio de los cuerpos de agua planetarios, es decir, todo el lugar en donde nosotros encontremos agua, sea en el océano, en los ríos, en los mares, en las lagunas, en los flujos de paso o en los flujos de agua que hay, que existen y que se conectan con flujos de agua más grandes, encontramos nosotros a la hidrología, donde hidro significa agua, principalmente aguas continentales, mares y océanos, y principales observaciones son el caudal, el régimen fluvial, la erosión y la sedimentación. La aplicación de la hidrología se da en el monitoreo social, económico y ambiental de los ríos y los mares, el abastecimiento de agua en las comunidades rurales y las delimitaciones de cuencas hidrográficas. La geomorfología es el estudio de las formas de relieve de la superficie terrestre. Unión entre geografía y geología. Descubrir, entender su génesis y su comportamiento.
Es la rama más dinámica de la geografía física. Es importante su estudio para la toma de decisiones. ¿En qué aplicamos? La aplicamos en la geografía de riesgo, en la planificación territorial, que tiene que ver en dónde se puede construir o realizar determinada actividad, y en la delimitación de las zonas de protección. Hay zonas protegidas naturalmente y zonas que no lo son. La edafología, que es el estudio de la composición y naturaleza de los suelos. Su objeto es identificar el aprovechamiento de los suelos y su origen del suelo, la formación, clasificación, textura, de todo lo que tiene que ver con el suelo, es decir, cómo está conformado. ¿Dónde la aplicamos? En el estudio de las filtraciones y escorrentía para construcciones, para ver qué tipo de tierra hay y puedo utilizar en las mismas, los monitoreos para estudios ambientales y la clasificación de suelos para desarrollos productivos. Esa es la importancia de esta última rama de la geografía física de la que hemos hablado, que es la edafología, el estudio de la composición de la naturaleza del suelo, cómo está compuesto el mismo. Sí. A ver, muy bien. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir. Tengo algunas preguntas para los estudiantes que han llegado tarde. Ya, para quienes se conectaron a las 6, no tienen que conectarse a las 7, salvo que se hayan conectado 5 minutos antes de las 7, ahí sí se van a tener que conectar. Y estamos en la clase, sí. Como siempre les digo, vamos a tomar una captura. Hasta aquí hemos llegado en la clase del día de hoy. Tenemos clase de aquí, tal como pueden ver ustedes en la programación, el día jueves. El jueves nos vamos a ver, por favor tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que el horario también ya va a estar y el día jueves establecemos parámetros en cuanto al deber. Sí, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por favor revisen la materia y estamos conversando. De mi parte que estén muy bien. Denme un momento que estoy pegando únicamente las capturas. Ya no leo. Hasta mañana. Hasta mañana. Y te tocó prestarme Hasta mañana, Lice. Ya, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos el día jueves. Hasta mañana, licenciada. Muchas gracias. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Una buena noche. Hasta luego, profe. Cuídese.